muchas gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, y a todas las personas que nos están siguiendo por algún medio. Yo hoy quiero hacer referencia a los resultados que ayer se dieron a conocer por parte del INEC y que tienen que ver con la reducción de los índices de pobreza en el país. Sobre el mismo, quiero hacer observación en dos vías. En la primera, evidentemente, celebrar y aplaudir un esfuerzo que logra un importante avance de disminución. Y eso es lo primero que quiero reconocer, me parece que es de reconocer. Y dos, también el análisis que esto conlleva hacia generar acciones multicausales cuando hablamos de pobreza, para que el tema sea sostenible, para que la incidencia sea siempre a la baja en cuanto hablamos de reducción de pobreza extrema como tal. Yo quiero decir que el INEC utilizó dos métodos, por línea de pobreza y por 5 dimensiones de análisis: educación, trabajo, vivienda, salud y protección social. Hizo una comparación de los ingresos del hogar con el costo de un conjunto de bienes y servicios básicos, la insuficiencia de ingresos. Ahora tenemos un 20.5%, antes un 21.7%. Eso hace que 10.400 menos hogares en estado de pobreza extrema salgan del país. Eso también hay que tenerlo claro, ¿verdad? Pasan de una situación de pobreza extrema a un nivel de pobreza en mejor condición, ¿verdad? Sin embargo, hay cosas que debemos de reflexionar. La encuesta dice que se logra por dos condiciones básicamente en el resultado: un mayor ingreso estatal a los hogares de pobreza extrema y una baja en la inflación, que hay una circunstancia en el país que permite que eso se reduzca. Pero a mí me llama la atención que los ingresos por trabajo y por trabajo autónomo no están creciendo suficientemente, ¿verdad? Estamos hablando de que la asistencia del Estado y la baja inflación generó esta condición, pero tenemos las condiciones de trabajo para volverlo sostenible de manera insuficiente para lograrlo a través del tiempo. Estamos hablando de 300.000 hogares. El reto es que se mantenga en la baja, en esa tendencia. ¿Es sostenible este descenso en el tiempo? ¿Se está logrando esta baja con ingresos estatales mayores? La pregunta es, ¿se sostiene con los ingresos estatales a través del tiempo o ese es el objetivo para seguir en el índice bajando la pobreza extrema? El tema de pobreza requiere un esfuerzo estructural y para lograr sacarla a una condición total de pobreza, la política pública, la legislación y los esfuerzos deben ser evidentemente integrales. Ejemplo, ¿cómo logramos que la población que pasa de una condición se sostenga a una generación de empleo y logre salir del subsidio, logre salir de la dependencia estatal? Ese es parte del reto que tenemos en este momento. Hay que apostar muchísimo a las políticas del fortalecimiento de emprendimientos. Y yo aquí quiero aprovechar en el sentido de oportunidad de una legislación que estamos impulsando con el MEIC, la diputada Marcela Guerrero, Michael, Fabricio, Natalia, mi persona, que tiene que ver sobre la formalidad del trabajo, tiene que ver con el emprendimiento y tiene que ver sobre esto, vinculándolo a una política y legislación país que vendría a reforzar que la gente que no tiene empleo y que requiere ingresar, se le permita accesar al tema de empleo. Entonces ahí estamos hablando de una política sostenible para esa erradicación de la pobreza y que permita que los ingresos de las personas jóvenes y de las mujeres en su mayoría logren ingresar
a través de una generación de empleo y de condiciones dignas y pasar de esas brechas sociales a una mejor. Y así decirles que precisamente ayer se daba un informe de la reducción de pobreza en este sentido, con estas variables integrales que hay que analizar, con los grandes retos que tenemos para hacer que esto sea sostenible, mejor y se sostenga. Pero además, el Foro Económico Mundial daba un informe sobre paridad de género. Y hay un análisis que también yo quisiera generar en el marco de este análisis de pobreza y reducción de pobreza. Costa Rica mejora en el índice de muchos países o está muy bien en diferentes áreas cuando hablamos de equidad de género. Pero hay una en la que se estanca o disminuye y precisamente tiene que ver con la participación económica en la condición de igualdad de género. Y entonces nos damos cuenta que hay mujeres, ese grupo de mujeres que logra trabajar, que logra accesar a un trabajo, gana, si un hombre gana 100, una mujer gana 59, incluyendo teniendo el mismo puesto y en la mayoría de ocasiones trabajando más horas que la que labora el hombre en Costa Rica. Evidentemente esto tiene relación, porque cuando hablamos de vulnerabilidad, de pobreza extrema, la mayoría de gente que está en esto son mujeres jefas de hogar a cargo de niños, adultos mayores, personas con discapacidad. Por lo tanto, aquí hay que prestar atención también a estos informes que se están generando en la desigualdad de condición de género económica, la reducción de la pobreza, la política pública sostenible, necesaria, que requiere este país cuando estamos hablando de abordar integralmente, estructuralmente, la situación de la pobreza en este país. Muchísimas gracias, diputado presidente.